Bien, buenas tardes. Este temita nos dice análisis de una función cuadrática. Me dice, de esta función cuadrática tengo que hallar si la función es un mínimo o es un máximo, cuál es el corte con el eje de las X, cuál es el corte con el eje de las Y, cuáles son los vértices, cuál es su dominio, cuál es su rango, cuál es la ecuación de simetría y que tengo que graficar. Muy bien, vamos a ir con el primer punto. Para saber si la función es un mínimo o es un máximo, simplemente tenemos que fijarnos en el numerito que acompaña al término cuadrático. En este caso vemos que es un 1 positivo, por lo tanto la función será un mínimo. ¿Ok? Entonces es un mínimo porque sabemos que este número es positivo. Entonces la función tendrá esta forma, donde esta parte de aquí, que serán los vértices h, k, serán las partes más bajas de la función, la parte más baja. ¿Ok? Muy bien, ya hemos descubierto. Si esto fuera negativo, sería un máximo, ¿no? La función sería a la inversa. Muy bien, vamos con el número 2. ¿Cuál es el corte con el eje? Corte con el eje de las X, me menciona. Para eso vamos a copiar la función, pero como una ecuación. Así. En vez de y, le voy a poner 0 igual a x cuadrado más 6x más 5, ¿ok? Por lo tanto, voy a sacar el ABC, que son los numeritos que acompañan. El A sería este numerito, que sería 1 positivo. El B es el número que acompaña el término lineal, que es 6. Y el C es el término independiente, que sería más 5. Estos numeritos los vamos a colocar en la fórmula cuadrática. La fórmula cuadrática, su fórmula es más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 veces A por C dividido entre 2 por A. Vamos a reemplazar allí todos esos numeritos que hemos sacado de esa ecuación cuadrática, lo reemplazamos y vamos a hallar cuáles son el corte con el eje de las X. Por ejemplo, me dice B vale 6, aquí sería 6. Me dice A y C, 1 y 5. Y me dice 2 por A, 2 por 1. ¿Ok? Más por menos es menos, vamos a resolver esto. 6 por 6 es 36, menos 4 por 5 es menos 20, dividido entre 2. 36 menos 20 es 16 y la raíz cuadrada de 16 sería 4. Aquí sería 6 más menos 4 dividido entre 2. Sacamos mitad, mitad y mitad. Por lo tanto, aquí me queda menos 3 más menos 2. Entonces, la primera respuesta de aquí sería menos 3 más 2 es menos 1. Y menos 3 con menos 2 es menos 5. ¿Cuáles son los puntos por donde está cortando en el eje de las X? Pues cuando X vale menos 1 y cuando X vale menos 5. Muy bien. Entonces, para resolver el corte con el eje de las X, simplemente tenemos que aplicar la fórmula cuadrática. Voy a colocar ahí lo que hemos hallado, que X sub 1 me vale menos 1 y que X sub 2 me vale menos 5. Muy bien, vamos con el siguiente. Corte con el eje de las ordenadas, las Y's, ¿verdad? Para ver cuál es el corte con el eje de las Y, simplemente me baso en qué número acompaña o cuál es el número o el término independiente. En esta función, el término independiente es más 5, por lo tanto, el corte con el eje en las Y será Y igual a 5. ¿Ok? Si tuviésemos un ejemplo tal vez de esta manera, bueno, el corte con el eje de las Y sería menos 1. Si no existiera eso, sería 0. ¿Ok? Muy bien, vamos con el 4. Me está pidiendo los vértices, h, k. Muy bien, los vértices son la parte más alta o más baja de la función. En este caso, como es un mínimo, será la parte más baja. Esto viene a ser una coordenada que es x y esto sería la otra coordenada que sería y. ¿Cuál es la importancia de los vértices? Bueno, la importancia de los vértices es que esta parte de aquí, su sinónimo es el eje de simetría. Y esto, ¿para qué nos ayuda? Bueno, esto nos ayuda para poder hallar el rango, pero también nos ayuda a identificar cuál es la parte más baja o más alta de la función. O sea, hasta dónde va a ir en y la función. Voy a poner acá, parte más baja. Yo lo estoy poniendo más baja porque sé que es un mínimo. Como la función va a tener esta forma, voy a tener un mínimo. ¿Cuál es la parte más baja que va a alcanzar en y la función? Eso es lo que nos quiere decir. ¿Ok? Muy bien, ¿cómo se saca esto? Para poder hacer eso tenemos que copiar la función y igual a x cuadrado más 6x más 5 y tenemos que empezar a derivar. Voy a derivar, le coloco acá una comilla. La derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de un número con x es simplemente el número, la derivada de un número es 0.
Ahora esto igual a 0 para poder hallar x. Por lo tanto, esto se va al otro lado. Y le saco la mitad y me dice que x, ¿cuánto me vale? Menos 3. Muy bien. Entonces, h o x me vale menos 3, que son lo mismo, ¿ve? X o h. Muy bien, ¿cómo hallamos k? Para poder hallar k, simplemente voy a reemplazar este numerito de acá, que es menos 3 en x, ¿ok? Y como la y vale k, bueno, vamos a obtener k. En vez de poner x le voy a poner menos 3. Menos 3 elevado al cuadrado más 6 por x, que vale menos 3, y más 5. Ahora vamos a desarrollar esto. Menos 3 al cuadrado es 9 positivo, más por menos es menos 3 por 6, 18, más 5. 9 más 5 es 14 y 14 menos 18 es menos 4. Muy bien. Por lo tanto, ya tendríamos el vértice h, k. El vértice sería la x vale menos 3 y la y, ¿cuánto vale? Pues menos 4. Ya tendríamos el eje de simetría y también tendríamos cuál es su punto más bajo en el eje de las y's. Muy bien, ahora para poder hallar el rango, para poder hallar el dominio, para poder hallar la ecuación de simetría, tenemos que graficar. ¿Ok? Vamos a graficar y con eso vamos a entender un poco mejor. Muy bien, para poder graficar simplemente voy a colocar aquí lo que me salió. El vértice sería menos 3, menos 4. Con estos datos que tengo voy a graficar. Vamos a graficar en el plano cartesiano, allí. En el plano cartesiano buscamos y graficamos. Muy bien. Esto es el eje de las X y esto es el eje de las Y, ¿ya? Mira los números que necesito. Máximo voy hasta 5 negativo y 5 positivo. Bueno, bueno, acá será 0, 1, 2, 3. Bueno, acá voy a poner menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Es importante que cuando hagamos a mano alzada, ¿no? El plano cartesiano, tratemos de graficar una función, sea lo más equidistante posible, si no vamos a tener, no vamos a poder hallar correctamente la función. Muy bien, vamos a ver, ¿dónde corta el eje de las X? Dicen menos 1 y menos 5. Bueno, corta aquí y por aquí, o sea, está cortando allí. ¿Dónde corta en el eje de las Y? Corta aquí en menos 5. Muy bien, entonces vamos a unir. Pero, ¿cuál es la parte más baja? ¿Cuáles son sus vértices? Mira, la X dice que vale menos 3 y la Y vale menos 4. La X vale menos 3 y la Y menos 4. Entonces, este cachito de acá, más o menos sería el vértice. Y empezamos a graficar. Entonces, la función va más o menos así. Así se está abriendo. Bueno, yo no tengo buen pulso, lo vamos a colocar ahí, ¿ya? Muy bien, y vamos a colocar acá el vértice, sería menos 3, menos 4. Aquí tendríamos el primer corte, que es cuando x vale menos 5, cuando x vale menos 1 y cuando la y vale 5. Tendríamos que colocar el nombre de esa función es igual a x cuadrado más 6x más 5 y colocarle un título, ¿no? Vamos a colocarle acá gráfica de la función cuadrática, ¿no? Cuadrática y igual a x cuadrado más 6x más 5. ¿Ya? Muy bien, nos está pidiendo también cuál es el dominio y cuál es el rango de esa función. ¿Ok? Entonces, miren, para poder hallar el dominio, si yo tengo una función de esta manera, el dominio viene a ser todos los puntos que involucran al eje de las X. Como esta función va a seguir creciendo hacia el infinito, eso va a abrirse, ¿no? Va a coger todos los números en el eje de las X. Por eso el dominio de la función sería igual todos los números reales. ¿Ok? Esta gráfica, esta función se va a abrir y va a tomar a todos los números en el eje de las X. ¿Ok? A todos los números en el eje de las X. Pero eso no sucede con el rango. ¿Quién es el rango? Bueno, el rango son los numeritos que está tomando y, por ejemplo, toma este número, está tomando este número, menos 2, menos 3, pero nunca va a tomar, por ejemplo, a menos 5, a menos 6, a menos 7, a menos 8. Entonces, el punto más bajo de esa función es cuando la y vale menos 4. Entonces, en el dominio, que son todos los números en el eje de las Y, aquí, vamos a decir que esa función nace desde la y menos 4 y se abre hasta los infinitos positivos, ¿no? Infinitos positivos, y ponemos esto aquí, abierto.
Bien, algo así está yendo. Abierto, ya siempre tiene que ser abierto porque es un infinito y es un número que está en constante crecimiento, si se podría decir. Muy bien, ¿cuál es el eje de simetría? Bueno, el eje de simetría es este de aquí, cuando x vale menos 3. Entonces, vamos a buscar ahí esto de aquí. Esto sería el eje de simetría. La ecuación sería cuando la x vale menos 3. A esto le colocamos eje de simetría. Importante entonces. Aunque parece algo incierto, graficar una función y hallar todos sus elementos son muy importantes para que puedas hallar tal vez áreas, para que puedas hallar volúmenes. Y siempre es necesario, no hay que olvidarnos, queridos alumnos, que se tiene que colocar absolutamente todo lo necesario. El corte con el eje de las X, corte con el eje de las Y, cuál es el eje de simetría, cuál es su ecuación, cuál es su dominio, cuál es su rango, cómo sería la gráfica. Si es un mínimo, es un máximo, en este caso era un mínimo, ¿verdad? Ya sabíamos y hemos explicado por qué, ¿ok? Entonces, te agradezco por ver este video. Por favor, ayúdame con el canal, suscríbete, dame un me gusta, por favor, me ayudaría muchísimo. Comparte a tus amigos y Dios te bendiga mucho. Gracias.